Ahí vamos, ¿ah? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a todos los que han podido acompañarnos a esa tarde del jueves 18 de junio. Mira, yo quisiera de saludarlos y saludar a nuestros ponentes, a Daniela, a Diego y a Bruno, que tan amablemente aceptaron la invitación que les fue extendida para participar de una discusión virtual al día de hoy sobre los efectos económicos del COVID en América Latina. La idea era un poco también de que cada uno, además de la visita que nos trae preparada, pudiera comentar acerca pues, de su país, ¿no? De México, de Colombia, de Brasil, y así fuéramos de manera conjunta y colectiva armando un poquitín el cuadro de lo que nos espera, lo que queda de 2020, 2021 y los años que siguen, ¿no? Antes de presentarles formalmente a cada uno de los ponentes, les digo que esta mesa redonda es parte de las actividades del proyecto PAPIT, Finanzas Transfiguradas e Implicaciones para el Desarrollo, metamorfosis de los actores financieros en las economías emergentes, y de hecho, la primera mesa redonda que se supondría íbamos a tener físicamente allá en el instituto, tenía por título tentativo Nuevas tendencias en los flujos transfronterizos del capital bancario. Pero como todo cambia, todo cambia, nosotros nos vemos obligados a cambiar, justamente mostrar cierta adaptabilidad y tratar de discutir la emergencia que nos toca vivir, ¿no? Entonces yo creo que la mesa hoy, a pesar de no ser eh, exactamente lo que había sido planeado en las actividades del proyecto, es una mesa rica con participantes del proyecto que nos pueden así como sentar las bases para empezar a discutir ese nuevo mundo que está por ir para América Latina. Entonces, la pregunta de la mesa es justamente los efectos económicos del COVID en América Latina, si se posterga la discusión sobre el desarrollo, si la discusión sobre el desarrollo, las posibilidades de desarrollo ganan nueva relevancia ahora en ese contexto de crisis profunda, de cómo hacer la reactivación económica y cómo garantizar empleos, ingresos y desarrollo para nuestros países, de qué forma eso se reedita en ese contexto tan dramático que vamos viviendo, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de la reflexión colectiva que se propone aquí, ¿no? Vamos a tener 3 ponencias, cada ponente tendrá aproximadamente 20 minutos para exponer sus ideas principales. Al final que los 3 ponentes hayan expuesto sus reflexiones, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas a viva voz, pero eso no significa que no podemos utilizar ahí al lado derecho de su pantalla el chat, ¿no? Entonces, si van vertiendo preguntas y comentarios en el chat, yo luego se las hago llegar a nuestros panelistas, ¿no? Entonces, sin más, para no robarle más tiempo de la reflexión de los colegas, yo voy a dar la palabra a Bruno de Conti para que exponga, pero antes quisiera presentarle a Bruno. Bruno es licenciado em Ciências Econômicas e maestro em Teoria Econômica pela Universidade Estatal de Campinas, la Unicamp, em Brasil. Es doutor em Economia também por la Unicamp e por la Universidade de París 13. Ha sido becario visitante em Berlim, en la Autónoma de Madrid y en Moscú, y además estuvo a cargo de la Cátedra Sérgio Buarque de Holanda en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, la de la Freie Universität, de la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Y del centro que, por cierto, completa 50 años ahora. Actualmente es profesor del Instituto de Economía de la Unicamp e investigador del Centro de Estudios Económicos y Política Económica, el SECOM, de la misma universidad. Sus líneas de investigación giran en torno a políticas cambiarias, monetarias, monedas periféricas y regímenes cambiarios en países emergentes. Sin más, Bruno, te doy la palabra para tus 20 minutos. Muchas gracias, Mónica. Participar de esa sesión virtual. Es un gusto también estar con Diego Guevara y con Daniel Pérez y también hacer parte del proyecto, ¿no?
no sabía, pero es interesante saber que se lanza el proyecto justamente con la discusión que es incontornable, ¿no? Hoy, que es la COVID. Y pido perdón por mi español, como ustedes ven, está lejos de ser perfecto, pero vamos en el idioma oficial de Latinoamérica, ¿no? El portuñol. Voy a compartir mi pantalla. Y esto está en inglés, escrito en inglés, porque utilizo algunas cosas de otros seminarios que participé en las últimas semanas, eh, así que se quedó más fácil, ¿no? Pero hay, claro, los temas eran distintos, así que hay, claro, adaptaciones para las discusiones que vamos a hacer hoy. Y lo que voy a presentar, el título demuestra ya mi percepción del cuadro, ¿no? Eh, Estamos viviendo una situación muy, muy difícil en Brasil, sobre todo los puntos de vista, como voy a intentar decir, y que son los resultados de algunas cuestiones históricas, claro, pero también de un gobierno que es, no hay otra palabra, genocida. El contexto histórico, no solo para Brasil, pero para América Latina y para el mundo, ¿no? Paulo Nogueira Batista Jr. es un economista muy importante en Brasil y dijo en una entrevista una cosa que me parece muy, muy interesante, ¿no? No podemos ver la crisis actual del coronavirus o la coronacrisis solamente como, bueno, algo exógeno que vino de la pandemia, ¿no? Del virus, de un nuevo virus, etcétera. Hay que contextualizar. En este contexto, vemos que hay otras dos crisis importantes y mundiales que tienen influencia directa, ¿no? Sobre los efectos del coronavirus. La primera, claro, es la crisis financiera global y sus efectos, ¿no? En nuestro caso, y sus efectos en los países periféricos en Latinoamérica, que han sido un poco retardados y llegaron después. Bueno, uno de los dos efectos de la crisis financiera, de la crisis económica que se creó, es justamente esta segunda crisis, una crisis política, con la ascensión de gobiernos populistas, ¿no? En todo el mundo, antimultilateralistas, como Trump, el ejemplo mejor es Trump, pero aquí también Bolsonaro y hay Víctor Orbán en Hungría y otros alrededor del mundo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque la reacción a la crisis, a la corona crisis, tiene mucho que ver con el hecho de que tenemos ahora gobiernos populistas y con esas características, ¿no? No se puede, por ejemplo, hablar de una gobernanza global, ¿no? Es difícil siempre, pero con este tipo de presidentes, ¿no? Empezando por Trump, no se puede hablar de gobernanza global. Lo que sería la primera cosa a pensar, puesto que estamos viviendo una crisis global, ¿no? Una pandemia global. Bueno, las dimensiones de la crisis, paso rápido porque son conocidas de todos ustedes, la dimensión de la salud ecológica, política, económica, social. O sea, vivimos una crisis muy, muy seria, muy profunda y que tendrá resultados de largo plazo, ¿no? Hay los que son optimistas, que vamos a vivir un nuevo mundo, las personas van a tener conciencia, etc. Yo entre los pesimistas, yo creo que la cosa va mal y va a empeorar. Algunos números también del mundo, ¿no? Antes de llegar a Brasil. La International Labour Organization estima que vamos a perder algo como 10%, los 10% de los puestos de trabajo full time, ¿no? En tiempo completo en el mundo. Y que podemos llegar a algo como la mitad de la fuerza de trabajo global, perdendo condiciones, hasta las condiciones mínimas, ¿no? De comida, de renta, de ingresos para comida, para cosas más básicas. 1,6 mil millones de trabajadores de la economía informal.
Así que tendremos, y ahí es ya un análisis del World Food Program, 265 millones de personas tal vez enfrenten una crisis, una inseguridad aguda, ¿no? Desde el punto de vista de la alimentación. En Latinoamérica, y ahí la FAO tiene esa estimativa, tendremos 20 millones adicionales, ¿no? De personas a más con hambre. Indo para las cuestiones financieras, dados de la UNCTAD, que muestran que si es ya una crisis global con problemas en todos los países, claramente los problemas serán más profundos en los países periféricos, ¿no? Por muchos motivos que vamos a discutir aquí, pero también por los financieros, ¿no? Que muestran que la crisis va a perdurar también por las cuestiones financieras. Y aquí la primera figura, 1B, de hecho, la segunda en la primera, ¿no? Muestra, es impresionante cuando vemos la capital outflow, la huida de capital, ¿no? De esa crisis en comparación a las otras. Esta línea que está abajo, muy abajo, ¿no? Es la crisis actual, desde el inicio de la crisis hasta ahora, ¿no? Y en comparación con otras crisis, incluso la de Lehman Brothers, es increíble cómo hubo esa huida de capital de los países periféricos, ¿no? O developing, como llama la UNCTAD. Y con impactos, claro, sobre las condiciones macroeconómicas de esos países. Y aquí tenemos en la figura 3 el tipo de cambio, ¿no? Y vemos que también la comparación con otras, con la crisis del Lehman Brothers, y vemos en Brasil, por ejemplo, una depreciación del tipo de cambio más grande que en 2008, en Colombia también, México mucho más. Así que, bueno, la situación será difícil por varios canales, ¿no? Hay el canal del comercio, para más allá de los resultados directos, ¿no? De isolamiento y todo, lockdown, y cuestiones de salud y muertes, pero también por canales económicos indirectos, el comercio internacional, las finanzas internacionales y el presupuesto público de nuestros países. Son los tres canales que la UNCTAD muestra como importantes de ser analizados con consecuencias negativas sobre nuestros países. Y la crisis, como toda crisis, ¿no? La crisis siempre son reveladoras, ¿no? Y revelan, pues, mucha cosa en el mundo todo y sobre todo en los periféricos, ¿no? La fragilidad del sistema de salud, las desigualdades dentro de los países también, ¿no? Las condiciones del lockdown son totalmente diversas, dependiendo de la clase social. La vulnerabilidad de muchísima gente del mundo y, a mi juicio, una total incompatibilidad del sistema económico actual con la provisión de condiciones mínimas de sobrevivencia para la humanidad. Y ahí empiezo a hablar de Brasil. En Brasil también yo creo que tenemos que mirar la crisis actual a partir de esa perspectiva que percibe tres crisis, ¿no? Una crisis que empieza antes, económica, que empieza antes, como desdoblamiento de la crisis global, pero no solamente, ¿no? Con cuestiones domésticas también. Pero ahí tenemos desde 2013 al menos, o 2014 por lo menos, podemos decir que Brasil está en una crisis económica. En 2014 el crecimiento fue algo como cero, 2015 16, juntos tuvimos menos 7,5% de crecimiento, ¿no? Un decrecimiento de 7% del PIB. Entonces empezó antes y no había recuperación, a mi juicio, porque Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, y Bolsonaro están todo el tiempo diciendo, bueno, ahora Brasil estaba decolando de nuevo, había como un despegue de la economía y estamos, y la crisis vino, el corona crisis vino para eh, perjudicar de nuevo la economía, pero estábamos yendo, ¿no? Estábamos acelerando. No es verdad. Y tengo algunos datos aquí también. Junto con la crisis económica vino una crisis política también en Brasil, vinculada a la crisis económica, pero hubo caos político total
y un golpe de Estado, ¿no? Es necesario siempre decir y entender que fue un golpe de Estado en 2016 que nos lleva a la situación actual. Las elecciones, no voy a perder tiempo aquí, si ustedes quieren en las discusiones podemos volver, pero un caos social total con los discursos de la media sobre corrupción, violencia y como una ola internacional, ¿no?, de partidos y figuras de derecha, como Trump, que conducen a la elección junto con Lula en el cárcel también, que hacen que una persona no muy conocida en Brasil, o conocida como por las malas cosas, ¿no?, por sus frases, por ejemplo, que meto aquí, sea el presidente, ¿no?, del país, democráticamente, entre comillas, pero sí hubo una elección y Bolsonaro, el tropical Trump, se elige. ¿Quién es Bolsonaro? Ustedes conocen. In favor of torture, in favor of civil war, y tenemos una lista, ¿no?, de frases que desautorizarían a un tipo como él a ser presidente. Y su receta es algo como Pinochet en Chile, ¿no? Es la militarización combinada con el liberalismo económico extremo, teniendo en la figura de Paulo Guedes, el ministro de Economía, quien no por acaso trabajó para Pinochet. Estudió en Chicago y trabajó para Pinochet. Y su agenda es esta, ¿no? Liberalismo radical, total. Privatizaciones de todo lo que es posible, reforma del sistema de jubilación, liberalización del mercado de trabajo, de los mercados financieros, autorización, por ejemplo, lo que quiere hacer para cuentas en dólares en Brasil, lo que no es posible todavía, pero él quiere hacer posible. Y claro, abrir espacio, ¿no?, para los servicios privados. Entonces, menos recursos para los servicios públicos, austeridad, ¿no? Esta es la agenda económica. Entonces, ustedes pueden ver que como una crisis como la corona crisis, una pandemia, ¿no?, un virus como el coronavirus viene en ese escenario ya de Brasil, con crisis económica, política y con mucho menos plata para los servicios públicos, ¿no? Y ahí, combinado con la cuestión de los recursos, hay una otra cosa interesante y triste. Bolsonaro prácticamente expulsó los médicos cubanos que teníamos en Brasil. Expulsó por sus discursos, ¿no? Al final, el gobierno cubano decidió traer de vuelta a Cuba a los médicos, pero después de discursos de odio, ¿no?, de Bolsonaro contra los cubanos, decía siempre que eran incapaces, no podrían ejercer su profesión, y el resultado es que en 2018, final del año, después que Bolsonaro, desde las elecciones, 5.000 médicos cubanos que estaban trabajando para el Servicio Público de Salud de Brasil volvieron a Cuba. O sea, si los médicos cubanos se fueron, ¿no?, a Italia, China, a otros países para trabajar, ¿no?, contra la pandemia, nosotros teníamos 7.500, yo creo, médicos cubanos y lo perdimos. 5.000 volvieron a Cuba, los otros 2.000 se quedaron en Brasil, pero no pueden más trabajar como médicos, no tienen autorización porque el programa se interrumpió, ¿no? Se llamaba Programa Mais Médicos. El PIB el año pasado ya hubo un crecimiento muy flojo, ¿no? 1%, 1, algo, y lo que prueba que no había recuperación, ¿no? Y ahí llega la pandemia. Y la reacción de Bolsonaro es la peor del mundo, ¿no? De negación, primeramente, que sería una gripe normal, que personas iban a morir, pero ¿qué podemos hacer? Son frases, ¿no?, dichas por Bolsonaro. Está todo el tiempo en un esfuerzo para que las personas desobedezcan a las políticas de distanciamiento social, vuelvan al trabajo. El lema es Brasil no puede parar.
lo que quiere es que la economía no pare, ¿no? Pero si hay personas muriendo, que se vayan, que mueran, ¿no? Es su discurso clarísimo. Tuvimos en los últimos 3 meses 3 ministros de salud. El primero fue dimitido solamente porque quería hacer la política de distanciamiento social, o sea, quería hacer la política correcta, ¿no? Y fue dimitido. El segundo no se quedó, que se quedó por menos de un mes, porque Bolsonaro empezó a querer utilizar la cloroquina, ¿no? En el servicio público, y él como médico y viendo, ¿no?, los resultados de las investigaciones sobre cloroquina no quiso. Y ahí tenemos ahora no más o menos que un general como ministro de salud, que no sabe nada de salud. Y la última cosa es que el Bolsonaro incentiva a sus militantes para ir en los hospitales para mostrar que no están totalmente completos. Y ya hubo casos de militantes que invaden los hospitales con cámaras, en teoría, para que muestren que es una fake news, ¿no? Como si toda la pandemia fuera una fake news. Es una cosa de loco. Bueno, junto con Bolsonaro, mucha gente del gobierno o su hijo, que es diputado, como Trump, ¿no?, diciendo que la culpa de COVID-19 es de la China, que sería incluso algo proposital, ¿no?, que lo hacen porque quieren ganar poder geopolítico, con repercusiones, claro, de la embajada china en Brasil. El ex ministro de Educación, y me quedo alegre con el ex, porque hoy era el ministro de Educación hasta hoy, pero hoy no es más el ministro de Educación, pero también en su Twitter hizo bromas diciendo que era una cosa deliberada de los chinos para tener más poder geopolítico, haciendo bromas con el acento chino, o sea, una cosa de un adolescente, ¿no? Y el ministro de Educación haciendo eso. Y el ministro de Relaciones Internacionales, diciendo también que es el coronavirus, y que sería una estrategia para que la Organización Mundial de Salud, poco a poco, junto con China, ¿no?, o orientada por China, diseminase el comunismo en el mundo. O sea, este es el tipo de gobierno que está lidiando con el coronavirus en Brasil. Las medidas económicas. Evidentemente que un lockdown crea problemas económicos. En todo el mundo vemos eso, ¿no? Pero no necesariamente haber como un trade-off entre las personas de la COVID o la salvar del hambre, ¿no? El gobierno tiene la obligación de hacer la defensa, de garantizar las condiciones mínimas de sobrevivencia, ¿no? Y el gobierno brasileño intenta todo el tiempo decir que hay que elegir, y la economía más importante. Así que no tienes medidas económicas muy fuertes, ¿no?, para combatir la crisis económica. La primera reacción de Paulo Guedes fue, bueno, hay que hacer más reformas liberales, hay que hacerlas, hay que profundizarlas, ¿no? Después, con mucha presión, claro, empezaron algunas políticas anticíclicas, con ingreso emergencial para los trabajadores informales por 3 meses, ¿no? Algo como R$600, algo como $120. Ahora están terminando los 3 meses y tal vez sea renovado, pero tal vez por la mitad del valor, $60, no se sabe todavía. Hubo también una autorización para las compañías, empresas, de suspensión temporaria del contrato de trabajo de los trabajadores por 2 meses o reducción de sus salarios, con una compensación del gobierno, pero que en la mayoría de los casos no compensa completamente, o sea, significa al final una reducción del ingreso de los trabajadores. Y hay algunas otras medidas, podemos discutir después,
pero al final completamente insuficientes, a mi juicio, para combatir la crisis en su profundidad. Además, lo que hace Guedes es decir que, bueno, el año que viene vamos a hacer austeridad, el doble de austeridad, el triple de austeridad. Lo que quiere es decir a los mercados que ahora es necesario hacer las políticas, pero vamos a hacer austeridad. Y es clarísimo que la crisis, estaremos en crisis todavía el año que viene. O sea, austeridad el año que viene será algo malísimo para la economía, seguramente. Pero su objetivo es como acalmar, ¿no?, los mercados en cuanto hay personas muriendo, ¿no?, de hambre. Los resultados en términos de salud, somos ya el epicentro, ¿no?, el segundo país del mundo de datos oficiales, casi 1 millón, pero no hacemos teste. Hacemos menos teste que Cuba, menos teste que Paraguay, solo para hacer comparaciones en Latinoamérica. O sea, el número verdadero sería, según los especialistas, 10 veces mayor, 7 por lo menos. O sea, estamos ya con 7 millones de casos, probablemente más casos que los Estados Unidos, y casi 50.000 muertes. Y claro, las desigualdades se muestran también en las muertes, ¿no? Aquí es solo para la ciudad de San Pablo, pero seguramente es la misma cosa en todo el país. Vean que se concentran las muertes en la primera categoría de ingreso, ¿no? Los que ganan entre 0 y algo como $500. Ahí están las muertes. Y los resultados económicos en el primer trimestre, menos 1.5 de crecimiento del PIB. Con el programa de suspensión de contratos o reducción de ingresos, los 20% de la fuerza de trabajo formal tuvieron ya sus ingresos reducidos y más de la mitad de la población en edad activa está fuera del mercado de trabajo. O sea, la tasa de paro no está tan grande porque las estadísticas no muestran esto, ¿no? Porque las personas están simplemente fuera del mercado de trabajo, no buscan trabajo, no hay por qué buscar trabajo en este contexto. Y las estimativas para el PIB este año son muy variadas, ¿no? Pero llegan hasta los menos 11% en el peor de los escenarios. Y en el peor de los escenarios, pérdida de casi 15 millones de trabajos, de puestos de trabajo, ¿no? Con eso, Bruno, claro, y ahí Bruno, llego, claro. disculpe, 2 minutitos podría... 2 minutitos, sí, perfecto. Ujú. Y resultados, claro, la evaluación del gobierno empieza finalmente, ¿no?, a ser más negativa. Tenemos algo como los 50% de las personas ya dicen que el gobierno es muy, muy malo o muy malo. Y la reacción de Bolsonaro está con sus militantes, ¿no?, en ataques constantes, ¿no?, a las instituciones democráticas. Él participa de manifestaciones contra el Congreso, contra los dos poderes, ¿no?, los otros dos poderes, justicia y Congreso. El ministro de la Justicia, Sergio Moro, salió del gobierno con acusaciones serias, ¿no?, de que Bolsonaro hace intervenciones en la Policía Federal para defender su familia. Y ahí termino. La buena cosa es que finalmente también, y a pesar de la COVID, empezaron las manifestaciones antifa, ¿no?, antifascismo. O sea, es triste ver que en un contexto como ese, lo que discutimos en Brasil no es pública, no es solidariedad, no es welfare state, es el fascismo. Estamos discutiendo el fascismo, una cosa muy primaria, ¿no?, manifestaciones contra fascismo. Pero bueno, es lo que tenemos y es importante, ¿no? Es muy importante que se lo haga para que después que combatamos el fascismo podamos volver a pensar en salud pública, en welfare state, en cambios sociales y económicos más profundos, ¿no? Y ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Ese es Gracias, un Bruno. retrato.
Es un retrato fuerte, triste y fidedigno de la realidad brasileña. Ahora vamos a darle paso a la intervención de Daniel Pérez Ruiz, quien es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro por la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds y es candidato a doctor por la misma institución. Además, ha sido profesor visitante de la Universidad de Leeds Trinity. Tiene una serie de publicaciones y además publica sus opiniones en la jornada de Zacatecas. Entonces, sin más, le paso la palabra a Daniel para sus 20 minutos. Daniel. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación a este tan importante evento. Gracias, Bruno, gracias, Diego, por participar. Y muchas gracias a los que hoy nos acompañan. Pues nos ocupa hoy el análisis de los efectos macroeconómicos del COVID-19 para México. Y decidí plantear un punto importante a tomar en cuenta en la discusión sobre el desarrollo económico. Creo que hablar de efectos es aún un poco prematuro para una situación que pinta ser demasiado compleja y desalentadora para la economía mexicana. Sin duda los efectos los estamos sintiendo hoy en día, sobre todo las clases más desprotegidas y abandonadas por los gobiernos y las ideas de los que nos gobiernan. La actual situación, pienso, se verá acentuada con las medidas que el gobierno de México ha implementado. ¿Por qué es importante hablar de desarrollo en estos momentos? Pues estamos en un punto donde se insiste y se presentan recetas del pasado, como la de la austeridad, bajo nuevas etiquetas de sacrificios y eslogans de gobernar con y para el pueblo, y que se anuncian como nuevas medidas de corte económico. Para mí, el mensaje de austeridad es un mensaje de no hay alternativa. Soy de la opinión que el desarrollo económico es resultado de un set de políticas económicas distintas a las neoliberales y por lo tanto debemos de plantear políticas económicas alternativas a las que hoy nos rigen. Por ello que en esta exposición me gustaría tocar principalmente 3 puntos. El primero es exponer las medidas que el gobierno de México ha anunciado para enfrentar en términos económicos la pandemia del COVID y compararlas en términos generales con la reacción del gobierno de Inglaterra. El segundo punto gira en torno a la lectura que le doy a la respuesta por parte del gobierno de México, que para mí es una muestra más de una fuerte e invisible restricción derivada de lo que aprenden nuestros economistas, en especial de aquellos que nos gobiernan. Y me concentro en ello porque desde mi perspectiva la discusión del desarrollo involucra también la discusión de lo que aprenden nuestros economistas. En tercer punto, gira en torno a una pequeña luz de esperanza en el ámbito de la formulación de políticas que pareciera traer a la arena nacional la discusión sobre el desarrollo. Pues comenzamos el actual sexenio con una promesa de crecimiento económico del 6% promedio anual. En 2019 se inauguró el gobierno con una tasa de crecimiento económico del menos 0.1%, mucho menor a los niveles de 2.1% de 2017 y de 2018. Para lo que va del 2020, en el primer trimestre del año, el crecimiento económico fue de menos 1.24%, comparado con el último trimestre de 2019. El paciente llamado México ya estaba entrando en paro. Llegada a la gran reclusión en abril, el informe de previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional proyectaba una caída del 6.6% de la variación porcentual anual del Producto Interno Bruto. Se tiene previsto el próximo 24 de junio la actualización de dicho informe revise a la baja sus pronósticos. El gobierno mexicano reaccionó de una forma convencional con el plan de reactivación económica, que no fue más que hacer énfasis en lo que ya se había anunciado al principio del gobierno, un mensaje de mayor austeridad y de afianzar sus programas sociales. Las medidas del gobierno federal para reactivar la economía incluyen, primero, la creación en 9 meses de 2 millones de nuevos empleos directos e indirectos a través de sus programas. Por citar algunos, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de mejoramiento urbano, Sembrando Vida, el Tren Maya, fondos extras para créditos Infonavit y Foviste, que se busca a través de estos dos últimos que generan empleos indirectos. Dentro de este punto destaca la inversión de 25,000 millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, pavimento y construcción, ampliación para 200,000 campesinos del programa de Sembrando Vida, con el propósito de que estos tengan trabajo inmediato, apoyos directos a 190,000 pescadores. Un segundo punto, no crear ni incrementar impuestos, además de devolver el IVA a los contribuyentes con prontitud.
El tercero, reducir la carga fiscal a Pemex y de esa forma este cuente con recursos extra. Cuarto, la construcción de plantas termoeléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Quinto, la reducción de gastos de publicidad de operación del gobierno federal. Sexto, la reducción de sueldos y aguinaldos de funcionarios públicos. Séptimo, la continuación de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, así como la rehabilitación de 6 refinerías. Nótese que tanto para la Comisión Federal y para Petróleos Mexicanos, la inversión se busca sea a través de sus propios recursos. Tales propuestas fueron acompañadas con un amplio rechazo a la aplicación de una política contracíclica que para el Ejecutivo solo aumenta la desigualdad, ya que en su cosmovisión se asocia a las políticas neoliberales. Este plan contrasta con el adoptado por un gobierno conservador como el de Boris Johnson, que busca poner fin a una era de austeridad. En Inglaterra, por ejemplo, el mismo ministro de Economía ha señalado que tienen la libertad y los recursos para decidir su propio futuro. Además, que presentan estas medidas en un momento de desafío y que son presupuestos que aportan seguridad y a su vez sientan las bases para la prosperidad del mañana. El gobierno inglés ha buscado incluso revisar las reglas de contención fiscal y endeudarse más si así lo exige la circunstancia. Entre las medidas principales destacan la suspensión del impuesto sobre bienes inmuebles no comerciales que actualmente pagan miles de negocios, sobre todo relacionados al ocio y al entretenimiento, un sistema de préstamos de 1.200 millones de libras avalado por el Ejecutivo para las pequeñas y medianas empresas, con los que podrán cubrir hasta el 80% de sus pérdidas, no escatimar recursos para el Servicio Nacional de Salud y quizá el más importante fue el asumir los costes salariales de todos los trabajadores. Sin duda son momentos excepcionales que demandan medidas excepcionales. La economía global y la de México entraron en un coma inducido del cual va a ser difícil despertar con la gestión de la crisis actual, en especial para el caso mexicano. Me refiero a las medidas de austeridad que me hacen pensar que envían un mensaje de no hay alternativa. Esto nos lleva a un segundo punto que me gustaría abordar, pues pienso que estas nuevas, entre comillas, medidas de corte económico son una muestra más de una fuerte e invisible restricción que deriva de lo que aprenden nuestros economistas, en especial de lo que aprenden aquellos que nos gobiernan. Esto ayuda a la aceptación de una idea como la de la austeridad. Esta idea es bastante aceptada hoy en día, tanto en la sociedad, la academia, como en la formulación de políticas, principalmente por dos razones. Primero, la facilidad de asimilar la idea de la administración del gobierno con la administración de una casa. No es fortuito que recientemente se haya señalado por el presidente de la República que el trabajo del economista se reducía a estirar el presupuesto. Somos rehenes muchas veces de estas ideas fácilmente de digerir. Pero también hace a uno preguntarse cómo se han introducido estas ideas en el ámbito de la política económica. Pues a través de los economistas. La segunda razón es entonces lo que aprenden nuestros economistas y que se relaciona principalmente a dos distinciones perdidas. Una entre el método y la teoría y la otra entre la teoría y los modelos. Entonces, ¿por qué no en lugar de cuestionar las políticas económicas, mejor cuestionamos qué es lo que aprenden nuestros economistas? Para Anwar Shaikh, por ejemplo, el desarrollo de las economías no depende de las ideas que normalmente sugieren los libros de texto convencionales como un empresario emprendedor, los bajos salarios, sino de lo que aprenden sus economistas. Lo que aprenden nuestros economistas determina la postura que estos puedan tomar en torno a si existen o no alternativas de solución. En la última década hemos sido víctimas de ideologías que se enseñan en muchas universidades y las economías pagan los precios, ya que las primeras han guiado las decisiones de política económica en la mayoría de estas. Una de mis hipótesis es que muchas de estas complicaciones provienen de la relación método-teoría en el análisis económico y de lo poco o mucho que puede aprender un economista de esta. El método tiene que ver con el objeto de análisis, la elección de los aspectos a tratar y la forma en que estos deben abordarse. Entre estos concierne la noción del tiempo en economía que muchos o pocos conocen. Me refiero al tiempo lógico y al tiempo histórico, que son sin duda la base de cualquier teoría económica. Le sigue, por lo tanto, la teoría que se ocupa de los intentos de explicar los fenómenos en cuestión. La noción del tiempo en economía permite concebir dos mundos distintos, uno donde el tiempo es lógico y los ajustes son automáticos en un sistema económico, asumiendo a la vez individuos que conocen perfectamente el futuro y llevan a la mejor solución posible, un óptimo.
El futuro se conoce a la perfección y por lo tanto las decisiones hechas en el presente se confirman en el futuro, lo que implica que las expectativas se cumplen y los planes se logran. Por lo tanto, en este mundo podemos prescindir del gobierno. No obstante, existe otro mundo que es el del tiempo histórico, en el cual el futuro es incierto y los individuos se comportan de acuerdo con su experiencia en el pasado. En este, el actuar de otro actor, el gobierno, es entonces indispensable para proveer lo que el mercado no puede. Pero a su vez es limitado en su actuar, pero efectivo. Un elemento en este esquematismo es la incertidumbre. Ello hace del gobierno un elemento fundamental, esencial en cualquier economía de mercado. Para Robert Skidelsky, los gobiernos, los buenos gobiernos, hacen que el futuro sea más predecible. Y yo agregaría que también permiten la convergencia a resultados socialmente óptimos. El método y la teoría son un binomio importante en la construcción de conocimiento en la ciencia económica. El método te permite teorizar y como consecuencia la formulación de política económica. Permite entonces llegar a conclusiones peligrosas y otras parcialmente realistas. Sin duda, dichas formulaciones dependen fuertemente de los individuos que se asumen y del orden de los eventos que pueden ser realistas o no. Y por ello, permiten llegar a conclusiones parcialmente acertadas o completamente equivocadas. Partir de supuestos equivocados en un modelo lleva a conclusiones equivocadas. Esto también se ha trasladado al plano de la política económica, en donde la aplicación de modelos alejados a la realidad ha llevado a resultados desastrosos y niveles crecientes de desigualdad. La teoría que aprenden nuestros economistas, sin lugar a duda, respalda las decisiones de política económica que los tomadores o hacedores de política practican. Existe además otra decisión perdida entre la teoría y los modelos que tenemos que tener presente. De acuerdo a Dymski, el objetivo de la teoría no es reducir los conceptos centrales a fórmulas o variables, sino identificar las variables y las relaciones centrales en los sistemas económicos. La manera en la que éstas interactúan depende de la evolución y contextos específicos. La teoría es, por lo tanto, la base conceptual de un área de estudio y los modelos una descripción simplificada o idealizada de un sistema económico, a menudo en términos matemáticos, que se presenta como base para una comprensión teórica. En este sentido, gran parte de los economistas que nos gobiernan tienden a estar formados bajo la idea que una teoría es un modelo económico. Para ellos, un modelo formal abstrae de la realidad mediante el uso excesivo de la matemática bajo la idea de que esta última hace de la ciencia económica una más científica. La matemática permite entonces demostrar un cuerpo de verdades que muchas veces se interpretan como leyes económicas como si se tratasen de una ciencia dura. Dichos modelos generalmente están ligados a la creencia de que estas leyes son aplicables en cualquier tiempo y espacio. Invoco el entendimiento del método, la teoría y los modelos en economía, puesto que mucho de ello se liga nuevamente a lo que aprende y a lo que ejerce el economista hacedor de política. Me parece interesante analizar esto, que llamaría la lógica de la política económica, que es la base sobre la cual se formulan y se recomiendan o se llevan a cabo los procesos en las economías. Hay sin duda una base intelectual sobre cada una de las políticas macroeconómicas y la austeridad no es la excepción. Considero que es un punto a debate para retomar la discusión del desarrollo. De acuerdo a Dymski, la insistencia en ver la macroeconomía a través de la lente de los métodos del equilibrio general ligada al tiempo lógico implica un compromiso analítico implícito a la política de austeridad. Esto deja a los economistas que trabajan dentro de este marco sin una base sólida para desarrollar modelos y argumentos que cuestionen las políticas de austeridad. Y dado que este enfoque ha sido el marco dominante en la teoría macroeconómica durante las últimas décadas, la opinión profesional no se ha movido. Se necesitan entonces nuevos enfoques que modelen la macroeconomía exhibiendo dinámicas apegadas a la realidad. Sin embargo, hay todavía luces de esperanza en el ámbito de la formulación de políticas. La propuesta de buscar un sistema alternativo a la medición del Producto Interno Bruto me parece un buen comienzo para traer a la arena nacional la discusión sobre el desarrollo económico. La atención más bien se debería de centrar en políticas económicas que permitan la redistribución de la riqueza, un crecimiento económico inclusivo y no en cómo medirlo. ¿Para qué medimos si no hay un desarrollo tangible? Sin duda, crisis económicas como la que vivimos hoy en día acentuarán los niveles de pobreza y desigualdad en el país. Un claro ejemplo son las estimaciones que presenta el documento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social titulado
la política social en el contexto de la pandemia del virus SARS-CoV-2. Este documento estima los efectos potenciales de la actual coyuntura que podría generar sobre los niveles de pobreza por ingreso de la población. Los resultados demuestran que, primero, en ambos escenarios simulados, el total de las personas en situación de pobreza por ingresos se incrementa entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, es decir, entre 8.9 y 9.8 millones de personas. Segundo, el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos se incrementa entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales, es decir, 6.1 y 10.7 millones de personas. Tercero, el reporte señala que sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso puede aumentar. Y cuarto, la crisis puede cambiar las condiciones de ingreso de la población. Además, el documento señala que ante estos escenarios es necesario diseñar una estrategia para afrontar los efectos de esta emergencia detonará para los grupos más vulnerables en las dimensiones de bienestar económico y ejercicio de derechos sociales. También el documento señala que al mismo tiempo esta situación obliga a una reflexión seria para impulsar medidas de mediano y largo plazo que son imprescindibles para construir un sistema de protección social con enfoque de derechos que sea resiliente a los eventos críticos. La gestión de la crisis en México está lejos de esto. Sin duda alguna, es momento de retomar la discusión del desarrollo hoy en día con fuerza. Es tiempo de tomar un camino diferente. Es momento de dejar atrás a las ideologías confundidas con ciencia. Es momento de una verdadera transformación en el ámbito de la política económica para lograr una genuina transformación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por ser respetuoso ahí del tiempo. Yo creo que lo que traes también a colación de manera más explícita es cómo a partir de la reflexión crítica de qué políticas económicas están siendo adoptadas en el marco de la crisis, esa reflexión crítica también de lo que la teoría económica, cómo se da esa traducción de teoría económica a política económica. Entonces, ese yo creo que es un tema importante que tenemos que explorar con mayor profundidad más adelante. Ahora vamos a dar paso a la intervención de Diego Guevara, quien es nuestro último ponente, y después de la presentación, después de los 20 minutos de Diego, vamos a dar das respuestas, ¿no? Una vez más, les invito que usen el chat para dejar sus preguntas y comentarios y luego las vamos a leer a los panelistas, ¿no? Diego Guevara es titulado por la Universidad en Ingeniería Mecatrónica por la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. Es maestro en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad. Participó de una serie de eventos y summer schools de economía heterodoxa, de las cuales se destaca la Summer School del Minsky, del Levy Economics Institute, de Minsky Summer School, la de San Martín y la de Grenoble. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Sus líneas de investigación giran en torno a macroeconomía post-keynesiana, economía de la educación, financiarización y entre otros temas. Entonces ya sin más le paso la palabra a Diego. Diego. Espera, Diego, abre el micrófono. A ver. Híjole. Ya, ahora sí, ya, somos todos tuyos, Diego. Listo, discúlpame. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la invitación, Mónica, sobre este buen seminario sobre los efectos de COVID, de la COVID-19, nos posterga esa discusión del desarrollo. Yo creo que Bruno ya nos tocó algunos temas que creo que vale la pena como ver. Quisiera tocar algunos puntos como que tengo aquí en la pantalla, que me parece, digamos, como muy importante. Voy a pasar a algunos, trataré de ser muy rápido, en otros me detendré y podré hablarles un poco más de mi país que es Colombia.
Creo que hay unos puntos que no vale la pena insistir, Bruno ya los dijo algunos con algunos datos, tal vez insistir en otros, pero sin duda es el mayor choque económico del siglo para América Latina, no tenemos duda, y adicionalmente eso nos ha llevado como a unas dinámicas de muy fuerte devaluación asociadas a choques de materias primas y mayor endeudamiento. O sea, yo con este escenario quiero enfatizar en algunos puntos, digamos, claves, y es saber que nuestras economías latinoamericanas tienen una gran restricción externa, ¿no? Y en gran parte muchas de ellas somos fuertemente dependientes de exportación de materias primas o commodities, tal vez con la excepción de México, donde las manufacturas pesan un poco más, pero a nivel de maquila. Creo que es un punto, digamos, importante. Solo para un poco poner en contexto en Colombia qué ha pasado, digamos, nosotros veníamos como después del choque petrolero que hasta 2014 nos llevó a unos altos niveles de crecimiento, pues básicamente después de ese choque tuvimos unos crecimientos inferiores, alrededor del 1% para el primer trimestre del 2017. Y aún con el COVID, pues el escenario fue que el primer trimestre de Colombia fue de los pocos países que tuvo un crecimiento positivo. Evidentemente es un país que está altamente, digamos, dependiente y es muy amigable por sus gobiernos cercanos a la inversión, digamos, por sus gobiernos un poco en el espectro político de la derecha, muy amigables a la inversión extranjera, y pues esto un poco logró mantener hasta marzo el crecimiento, a pesar de las 2 primeras semanas de marzo donde llegó el COVID. No obstante, pues al igual que todos los países de la región, voy a pasar por acá, pues las previsiones sobre el PIB para los años que vienen son dramáticas, ¿no? Básicamente las previsiones de Banco Mundial para Colombia en el 2000, en este año, ¿no? Como han cambiado estas previsiones de enero a junio, en enero las previsiones eran optimistas como siempre lo hacen las multilaterales, pero ahora tenemos unas predicciones que para todos los países son en el terreno negativo, ¿no? Digamos, Perú ha hecho un esfuerzo importante del COVID, pero también tendrá un costo muy grande en crecimiento. El resto de los países también, con cifras incluso impensadas, ¿sí? Es un poco la predicción de que vamos a tener el mayor choque, digamos, de todos los tiempos. Y esto en nuestros países, un poco, digamos, volviendo acá, lo podemos ver con una evaluación unas devaluaciones muy fuertes. Y tal vez en esto me quisiera tener un poquitico más sobre en términos de esas devaluaciones que pueden ser muy fuertes. Si ustedes ven más o menos tanto las monedas como el real brasileño, el peso colombiano y el peso mexicano, en marzo, desde el comienzo de la pandemia, tuvieron unas devaluaciones sumamente fuertes. Pero hay un punto interesante y es como ustedes pueden ver que después de abril como que el peso colombiano pareciera recuperar mucha más fuerza y tiene que ver con el mecanismo de swap, digamos, de intercambio directo con la Reserva Federal, que no tenía Colombia y que ahora sí lo tiene. Pero más allá de esto, en general, digamos, hay una fuerte, digamos, devaluación que claramente no va a ser fácil de recuperar y que va a tener unos efectos muy grandes sobre todos nosotros en América Latina. O sea, nos estamos enfrentando cada vez a unas monedas que están mucho más relegadas en las jerarquías y ese es el escenario, ¿no? Ese es el escenario para nuestra región. Poco si lo vemos antes, digamos, y los temas de desempleo pues también se han disparado, ya Bruno lo dijo para Brasil, estos son los datos de Colombia, nosotros habíamos logrado tener, digamos, cifras alrededor del 10%, pero con el COVID-19 el desempleo está del 20%. Y además algo curioso el desempleo que es importante analizar para toda la región en este contexto. Es que ustedes saben que, claro, las oficinas de estadística de los países buscan un poco, la medición del desempleo se hace sobre la población desempleada, sobre la población activa, y al final es sobre la gente, cuántas personas están buscando trabajo. Pero con la pandemia y el confinamiento las posibilidades de buscar trabajo pues son mínimas, entonces realmente hay mucha gente que perdió su empleo, pero en la estadística puede estar como población inactiva. Entonces creo que este panorama debe ser muy similar para toda América, digamos, para toda América Latina. Entonces en Colombia un poco lo que tuvimos para primer trimestre fue que crecimos el 1,1%, pero como ya les mostré antes, pues las previsiones ya para este segundo trimestre van a ser de crecimiento negativo, un desempleo, digamos, creciente y rampante, una devaluación, digamos, muy, muy preocupante, y pues al final que, digamos, para llevar esta discusión al modelo de desarrollo, pues si había alguna ilusión de que en esta década, para cumplir los acuerdos de París, de transición energética, íbamos a tratar de desligarnos de las materias primas, pues seguramente esta crisis nos va a seguir amarrando nuevamente a la extensión de materias, a la dependencia muy fuerte, digamos, de materias primas, en el paso de países como Argentina, un poco más de la soja, en otros como Bolivia, los minerales, el caso de Colombia, el petróleo. Y pues al final, digamos, esta recuperación del peso colombiano en su tasa de cambio tiene que ver con esta recuperación del precio del petróleo.
Al final, un país como Colombia, su tasa de cambio depende mucho del precio del petróleo, en este caso del barril, pues que hacia el mes de abril tocó fondo, llegando a los $10, nuevamente se ha recuperado. Entonces, esto es como un panorama que nos lleva a ver, y bueno, y si uno lo ve para los diferentes países, pues al final, nuestros países, el caso Argentina, depende mucho de la exportación, digamos, de agricultura, como lo pueden ver en la parte superior derecha de sus pantallas. El caso de Colombia, el sector minero, que es petróleo y oro, también es sumamente fuerte. México es un poco diferente por las manufacturas, pero al final en el comercio exterior, pues no tenemos unos grandes niveles de valor agregado. Evidentemente México es un poco más avanzado que el resto de la región, pero para la discusión entonces del desarrollo nos lleva a eso, seguir dependiendo para la gran parte de América Latina de materias primas y seguramente la estructura México un poco más en maquila. Y creo que esto no va a cambiar después o sea, esas composiciones de las exportaciones, de lo que vendemos al resto del mundo, pues al final vamos a seguir como un poco en esa dinámica. Entonces, ese creo que es digamos, como el panorama. ¿Y qué va a generar, digamos, estos panoramas como a nivel de deuda externa, que ya con los choques de materias primas hay un crecimiento de deuda externa, pues va a crecer mucho más? Países como Colombia que traían endeudamiento sobre el PIB de alrededor del 50%, pues hoy ya se habla de endeudamiento sobre PIB alrededor del 60%, y creo que eso es un poco la dinámica en la que van a estar, digamos, nuestros países. Mayores niveles de endeudamiento, por ahora una mayor dependencia nuevamente de materias primas, y yo por eso acá planteo como algunos escenarios, ¿no? Como ya, bueno, no, ahora los planteo, digamos, al final. Simplemente aquí hay algunos índices financieros, no me quiero, digamos, ya centrar mucho en eso con este panorama que he hecho, pero evidentemente los títulos de deuda de nuestros países se han hecho muchos más riesgosos en términos de diferenciales, las bolsas se han recuperado recientemente, pero no van a volver a los niveles que traían antes esos mercados, y una devaluación grande que ya les había mostrado. Esto entonces es como un poco el panorama. ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Qué han hecho Colombia? ¿Qué ha hecho el resto de la región ante este choque, digamos, brutal? Muchos han caído en la tentación de hablar que estamos ahora volviéndonos keynesianos, pero al final es ser como los keynesianos temporales o los del corto plazo. Lo decían algunos economistas muy neoclásicos que realmente lo duro de ahora ser keynesiano es que toca ser como un anestesiólogo, que el que tiene que aplicar las políticas keynesianas no puede ser keynesiano porque eso en el largo plazo está mal, que es la visión tradicional de la economía, de la corriente principal, que las nociones de gasto público y de reactivar la economía vía la demanda se dan en el corto plazo, pero en el largo no. Entonces, eso pareciera ser como lo que a muchos los ilusiona con el retorno de Keynes, pero habría que preguntarnos si realmente es un retorno de largo plazo de Keynes y si realmente llegó a ser un protagonista o solo son unas ideas temporales. Y al final lo que nos ha traído, y esto porque es importante en el contexto de este foro, que nosotros acá estamos hablando de una posibilidad de la discusión del desarrollo. Y la discusión del desarrollo sí pasa por unas medidas de gasto público, pero no solo cuando hay emergencia, sino en el largo plazo. Y eso es un debate muy importante que ha traído esta pandemia, porque claro, todos somos keynesianos en la crisis, de los economistas más tradicionales hablan del rol del gasto público. De hecho, muchos gobiernos en términos del PIB han aumentado significativamente para poder hacer un poco más de gasto social. En el caso, digamos, de Colombia, un poco para contextualizarlos, se ha hablado de las políticas digamos, de renta básica universal, porque al final no son renta básica, sino simplemente es expandir las rentas focalizadas o programas de transferencias condicionadas, como los que hay en Brasil de Bolsa Familia, los que existen en Colombia de Familias en Acción, y un poco no hay un debate profundo de renta básica universal, sino más bien debates de cómo podemos expandir transferencias condicionadas. Y creo que la crisis de COVID ha permitido expandir estos programas de dependencias de transferencias condicionadas, al menos para el caso de Colombia, donde ha habido un programa de ingreso solidario, hacer transferencias en efectivo a las personas, esto sí con la ayuda de la banca. O sea, el sistema, y yo lo puse aquí como otro punto adicional en esta diapositiva, el sistema financiero, las políticas que se han planteado, digamos, al menos en mi caso, ¿sí? En el caso de mi país, pues son políticas muy amigables con el sector financiero. En gran parte, todos estos aumentos de gasto social y estas transferencias condicionadas se están haciendo a través de programas de fintech, a través de el gobierno ha suscrito convenios con los grandes bancos. Entonces, en general, si yo les mencionara cada uno de estos tipos de elementos, ¿no? De estas políticas que algunos llaman keynesianas, pues el sistema financiero está ahí metido. En estos programas de gasto social,
el sistema financiero está jugando un rol determinante para ser intermediario y en sus diferentes, digamos, tecnologías de fintech, de pago a través de celulares, está siendo protagonista. En las políticas, digamos, de relajamiento monetario, al Banco Central de Colombia se le permitió comprar títulos en el mercado secundario. Al final de la historia, ¿qué quiere decir esto? Pues que el banco que el gobierno emitió algunos títulos de deuda, lo compró el sector financiero y el Banco de la República se los compró al sector financiero. Entonces, de nuevo, el sector, ya que el Banco de la República los compró allí, los compró. Entonces, no es que el banco le compra directamente al gobierno, como una como lo hizo el caso del Banco de Inglaterra, que eventualmente es un banco que es capaz de financiar a su gobierno y rompe la independencia, sino más bien el gobierno emite unos títulos, los compra el sector financiero y ahora sí el banco luego se los compra. Entonces, nuevamente allá hay un margen de ganancia. En estas políticas focalizadas, lo que les digo, ya lo hablé, la renta básica universal termina siendo como muy adoptada a una renta focalizada, donde nuevamente los mecanismos de transferencia pasan por el sector financiero. Entonces, lo que yo veo en el caso, digamos, colombiano, es que tanto con las medidas de provisión de liquidez, junto con las políticas de gobierno de gasto público, pues el sector financiero está siendo muy blindado. De hecho, han hecho algunas políticas de aplazar pagos de, digamos, de deuda, pero al final quieren mantener su posición privilegiada de ser uno de los sectores que más crece. Y creo que después de esta pandemia es un sector que va a salir bastante pues fortalecido al final de la historia. De hecho, los préstamos, así como en países nórdicos, los gobiernos están subsidiando las nóminas, pues en un país como Colombia lo que se dice es que el gobierno va a financiar los créditos de banca privada. El gobierno va a actuar como un garante ante la banca para los créditos de nómina. Entonces, claramente hay unas dinámicas de financiarización en la recuperación, digamos, de la pandemia. Creo que esos son como los escenarios de lo que se ha hecho, al menos en el caso, digamos, colombiano, que para qué tiene que ver, pues es que es un Keynes temporal, pero no es la esencia, ¿no? No es la esencia, y creo que esto para la región nos debe llevar como esa discusión. O sea, al final yo creo que muy bien lo puso Mónica en el título de esta ponencia. Estamos aplazando el debate del desarrollo, sí, nuevamente lo vamos a aplazar seguramente una vez más en la historia, porque vamos a tener un ciclo de políticas muy fuertes. Algunos cuadritos que tenía por acá, simplemente como para contextualizar diferentes medidas, lo tomé del informe del Banco de España sobre lo que pasa en América Latina. Pues algunos gobiernos insisten en la tasa de interés, ¿no? Como ustedes pueden ver, a Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, son países que han bajado sus tasas de interés. Sin embargo, esta crisis cada vez pone más en jaque la política monetaria porque hay un momento donde ya no se pueden bajar más las tasas porque está en cero, o llegas a dimensiones donde las tasas tienen que ser negativas. Entonces, esta dimensión de la trampa de liquidez, como la llamó algún colega académico, se convierte en la trampa de estupidez, y son políticas que al final no terminan teniendo un impacto, digamos, muy fuerte. Algunas otras políticas en términos de política monetaria para diferentes países, de compra de activos o de apoyo al crédito por parte del gobierno. Miren que el caso, digamos, de Colombia no hay un apoyo a crédito puntual por parte, digamos, de una banca pública o banca de gobierno, sino más bien que sirve como garante al sistema financiero, pues que Colombia, a diferencia de la región, es muy concentrado en 3 actores nacionales. Eso es importante. Algunas otras medidas, digamos, de liquidez, las que ya les explicaba antes, y esta línea swap que, digamos, tiene el caso, digamos, de Brasil y que la tiene también en el caso de, digamos, de México, que la tienen, y Colombia la puso recientemente antes de que saliera este informe. Entonces, con este escenario, bueno, pero no me quiero alargar mucho para tratar de respetar el tiempo, pues yo no soy muy optimista. Yo creo que desafortunadamente va a seguir el mismo patrón de desarrollo, que pena, se me equivocó es el mismo patrón de desarrollo el que va a contener, y esta vez la excusa va a ser la magnitud del choque. No va a ser muy raro que desde algunos gobiernos que se dicen llamar progresistas hasta los gobiernos, digamos, tradicionales y amigables de las políticas de libre mercado y de privatización y de consenso de Washington, utilicen la magnitud del choque para, una vez más, bajo el argumento de dependencia externa, introducir más austeridad y hacer un ajuste doloroso. Si hay algunos intentos de transición energética, de transición ecológica, creo que para muchos gobiernos va a ser mucho más difícil asumirlos porque no tenemos todavía como una estructura industrial, muchos de los países latinoamericanos, para superar la dependencia de petróleo, carbón, en el caso de Chile, cobre, en el caso de Bolivia, otros minerales. Y creo que esta vez esa va a ser la excusa para aplazar la discusión del desarrollo.
Entonces, al final seguramente, pues ustedes saben, la economía tiene ciclos, seguramente después de esta crisis profunda vendrá un nuevo ciclo de, digamos, de recuperación, tal vez un poco más lento, pero donde las materias primas van a jugar nuevamente un rol. Los gobiernos utilizarán, y creo que podemos volver a caer en el círculo vicioso que tuvieron tanto los gobiernos de izquierda como de derecha en la primera década, y es políticas sociales fuertes, programas, digamos, que al final terminan generando unas dependencias y unos fervores políticos muy fuertes, como el Bolsa Familia, como el Familias en Acción, que si bien permiten sacar personas de la pobreza, son programas que limitan un desarrollo, digamos, de largo plazo. Entonces yo pienso que bajo este patrón sí se nos limita. Creo que las políticas, o sea, en algunos países, claro, por la pandemia y por la coyuntura actual están suspendiendo las reglas fiscales o las reglas fiscales. En el caso de Colombia, esta dinámica se suspendió para este año y el siguiente la regla fiscal o estos niveles de gasto sobre el PIB que son aparentemente sanos en el mundo de las finanzas ortodoxas, de las finanzas sanas, pero eso no es gratis y todo este gasto en las concepciones, digamos, un poco más tradicionales de la ortodoxia económica, pues van a venir de un nuevo ciclo sumamente fuerte de ajuste, privatización y demás, ¿no? Claro, nosotros hoy vemos que muchos países tienen paquetes del Fondo Monetario, otros países incluso están aprovechando la coyuntura para hacer de una vez las medidas o para implementar las medidas que exigen las multilaterales. El caso de Ecuador, que el año pasado las movilizaciones sociales llevaron a llevaron a tumbar esta ley del subsidio a los combustibles que lo querían quitar, pues ahora con el COVID está la excusa para implementar esas políticas, al igual que políticas de reformas pensionales, al igual que políticas de reformas laborales, que al final terminan siendo muy funcionales para los inversionistas, para la rentabilidad del corto plazo, pero no para un modelo, digamos, de desarrollo. Y definitivamente la excusa un poco de las élites dominantes en América Latina va a tener muchísimo que ver con la magnitud del choque y los sacrificios que tenemos que hacer, los nuevos altos niveles de endeudamiento y seguramente repetiremos una década muy fuerte de austeridad. O sea, el caso de Grecia es el ejemplo de 10 años o una década perdida de lo que de lo que generan las políticas de austeridad, o sea, todo un drama social después de una crisis, y al final, pues estos gastos y estas dinámicas en la concepción tradicional de las finanzas, pues seguirán muy amarrados por la dependencia de la deuda y un poco esa coacción que genera el endeudamiento externo de nuestros países después de esta pandemia. Había habido un choque muy fuerte de entrada de capitales, pero al final, en el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando se empieza a percibir nuevamente que los gobiernos empiezan a lanzar estas señales de austeridad, pues algunos capitales han llegado, que pues eso es muy temporal, la volatilidad es muy grande. Entonces creo que son como los elementos un poco pues de este contexto, para no alargue más, para que podamos hablar, pero sin duda creo que muchos de los elementos que de pronto para esta década pues se podría pensar en pasos hacia el desarrollo, al menos en términos de transiciones ecológicas, de los compromisos que se han firmado, los acuerdos de París, al menos muchos de los digamos, de procesos preliminares que venían de algunas rupturas con materias primas, creo que va a ser la excusa para retomarlos, pero pues es una opinión y creo que lo podemos debatir ahora. Entonces eso sería como lo que les quería presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Mira, tenemos una serie de preguntas en el chat de aquí, de nuestra sala de reunión y el Zoom, pero también muchísimas preguntas de todos que nos acompañan ahí en la live de la página de Facebook del Instituto. Entonces, no quisiera dejar de agradecer y mencionar las preguntas de Daniela Pureco, de Alejandra Pavón, de Héctor Gamino y de toda la gente que está participando, de José Antonio Molina. Yo voy a leer algunas de las preguntas de forma literal, pero otras yo he agrupado aquí en bloques de preguntas para facilitar un poco la organización de la discusión, ¿no? Entonces, separando el primer bloque de intervenciones del chat, tanto del Facebook como de aquí de la sala de Zoom, hay preguntas muy específicas para el caso mexicano, ¿no? Entonces, ahí yo le pediría también que Daniel pudiera dar una revisada, además de lo que le comento en el chat aquí de la sala,
Básicamente también se pregunta desde las preguntas giran alrededor de los siguientes temas. El primero, toda esa polémica que hubo en el caso de México del incremento del PIB como del Producto Interno Bruto como medida válida o ideal a ser perseguido por el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esa idea de cuestionar el PIB, ¿no? Como métrica ahí, ¿no? El segundo, para Daniel también, el caso de México, es si el neoliberalismo se acabó con la 4T o no. La tercera es, ¿qué le parece a Daniel? La decisión de la cuarta transformación de no incurrir en aumento de deuda y no buscar los organismos multilaterales para el financiamiento emergencial actualmente. Y finalmente, si pudieras comentar una palabrita sobre la crisis social en las unidades federativas donde más dramáticamente se está presentando. Ahora, en ese paquete de preguntas y comentarios que aparecen en los chats, hay aspectos más generales de América Latina, entonces un poco más dirigido a Diego y a Bruno, ¿no? Primero grupo de preguntas dice respecto cómo ven la integración económica regional. ¿Sería una forma de reacción económica válida o los proyectos de integración ya están un poco caducos? El segundo aspecto sería regresar a la normalidad, esa apertura, reapertura de la economía en nuestros países, es prematura o no, y el cuestionamiento, ¿qué entendemos por regresar a la normalidad en América Latina? Regresar a una región de extrema pobreza y desigualdad del ingreso y medida de cualquier otro aspecto brutal. Ese es el regreso a la normalidad. Y finalmente, el tercero es toda una reflexión alrededor de qué teoría económica y qué rama de la ciencia económica nos apoya más en la discusión que pueda ahí enarbolar vínculos entre política anticíclica y medidas de cambio estructural y desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un poco una síntesis ahí de lo que está siendo discutido en el chat. Ahorita regreso al chat, prometo leer una que otra pregunta literalmente, ¿no? Solo denme tiempo de respirar. Antes de pasarles de nuevo la palabra a los panelistas, yo quisiera, además de ese paquete de preguntas del chat, lanzar dos preguntas. Una es justamente la polémica alrededor del financiamiento, modalidades de financiamiento a la política fiscal anticíclica, ¿no? ¿Qué les parece esas medidas, ¿no? De monetización de la política fiscal, a la Blanco de Inglaterra, como Diego estaba mencionando con más detalle, emisión de deuda interna denominada en monedas nacionales, o de una vez acceso a las líneas de crédito emergenciales que el fondo o incluso aquellos que tienen cierto privilegio de tener acceso directo a los canales de la Fed, ¿no? ¿Cómo ustedes ven la discusión sobre financiamiento a la política fiscal? Y la segunda pregunta sería esa idea de contexto político, rasgo ideológico del gobierno en turno en los países que hemos estado discutiendo aquí esa tarde, ¿no? Parece ser que hay un terreno común incómodo entre AMLO y Bolsonaro, que es justamente la austeridad. Austeridad, y Daniel insistió mucho en esa idea de por qué la austeridad es tan presente, no importa tanto el tinte político y la naturaleza de política económica del gobierno en turno, ¿no? Entonces quisiera escucharlos un poquitín más sobre ese tema. Vamos a una ronda de intervenciones de 5 minutos para cada uno de los ponentes y luego hacemos otra ronda de preguntas y comentarios, ¿está bien? Seguimos el mismo orden de exposición, así que arrancamos con Bruno para sus 5 minutos. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a los dos otros ponentes, ¿no? Muy buenas ponencias de Diego y Daniel. Aprendí bastante. Y bueno, las cuestiones son muy buenas, interesantes y complejas, ¿no? No sé si tendré tiempo pero voy a intentar pasar brevemente por
por todas. La integración económica regional. Sería, de hecho, hay ahora una discusión muy interesante sobre la pertinencia o no de volver a las economías locales, ¿no? Y ahí el ámbito del local varía, el local como ciudad o el local como país o el local como región, porque de hecho las global value chains, las cadenas globales de valores, se muestra uno de sus problemas, ¿no? Que, que la diseminación de la crisis en todo el mundo se hace hoy muy rápidamente por las finanzas, ¿no? Claramente, pero también por la quiebra de las cadenas globales, ¿no? Así que tener la industria o tener una cadena, ¿no? Regionalmente o nacionalmente es una cuestión de autonomía. Así que sería interesante, teóricamente sería interesante, ¿no? Volver a pensar en la integración latinoamericana, pero de hecho en la práctica no veo esa posibilidad. Y muy brevemente porque en Brasil tenemos Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro está completamente vinculado a los Estados Unidos. No quiere ni saber de Latinoamérica, la verdad es esta, de la relación con países del sur, así que bueno, el ministro de Relaciones Exteriores es completamente vinculado a los Estados Unidos y con valores eurocéntricos, ¿no? No quiere saber de Latinoamérica, no quiere saber de la población nativa de Brasil, no tuvo tiempo para que yo hablara un poco de esa situación, pero es también dramático lo que se pasa con la COVID, con la población nativa de Brasil, ¿no? La población indígena. Y durante la pandemia lo que hacen es aún más reducir la fiscalización de los territorios indígenas. Así que bueno, están completamente son completamente contra, ¿no? todo lo que no es Estados Unidos, un poco de Europa, pero sobre todo los Estados Unidos. Regresar a la normalidad. Desde el punto de vista del lockdown, a mi juicio es prematuro y yo creo, evidentemente, hay una consecuencia negativa, pero es necesario. Y lo que plantea Bolsonaro no es verdad, que hay que elegir, porque justamente se muestra en el mundo que es posible hacer políticas anticíclicas, no para que tengamos, evidentemente, un boom económico, pero para que las personas no mueran de hambre, ¿no? Así que es completamente prematuro y sí se podría mantener las personas en sus casas con políticas sociales efectivas, ¿no? Y volver a la normalidad en Latinoamérica, de hecho, sería volver a la crisis, ¿no? Estamos estructuralmente en crisis, ¿no? Y por eso yo hablando un poco de la crisis más reciente, ¿no? Desde 2014, pero de hecho, si hablamos de las crisis estructurales, estamos siempre en crisis. Así que yo estoy de acuerdo que no tenemos que volver a la normalidad, la historia no regresa. Hay que pensar en cambios estructurales, ¿no? En cambios del sistema, a mi juicio. Modalidad de financiamento de política fiscal. La primera cosa es evitar deuda externa, ¿no? Si posible. Hay estados, hay unidades de federación en Brasil también, como en México, están muy malas, ¿no? Porque, claro, la recaudación, no sé si en español es este el término, pero está muy mala con la depresión económica y están empezando a buscar crédito externamente, lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y entre deuda y emisión monetaria, yo sería por emisión monetaria, como se lo hace en el Banco de Inglaterra ahora, ¿no? Por varias cuestiones, pero la más sencilla no hay interés, ¿no? No hay tasa de interés. Y se lo puede hacer, sí, no hay problema, ¿no? Y la última cosa, no comprendo mi propio texto. Y escuela de economía también había una otra cuestión. La escuela keynesiana, obviamente,
nos explica, ¿no? de la crisis estructuralmente, pero voy a decir que hay un autor, por lo menos para la situación brasileña, pero también mundial, en términos políticos y de economía política muy importante en ese momento, que es Polanyi, Karl Polanyi. Para entendermos la ascensión de la derecha, para entendermos que hay cuestiones económicas, ¿no? Que explican la ascensión de Trump, de Bolsonaro, de Orbán, y para entendermos que el liberalismo es una utopía, como dice Polanyi, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva a la destrucción total de la naturaleza del ser humano. Entonces, nunca llegaremos al pleno liberalismo porque antes la destrucción es tan grande que hay contramovimientos, ¿no? Y ahí tengo mi única esperanza está en esos contramovimientos y por eso terminé también hablando de los movimientos antifascistas, ¿no? O sea, ahí termino. La pregunta es, ¿postergamos las discusiones sobre desarrollo en Brasil completamente? Porque la discusión ahora es el fascismo. Estamos en una discusión que es la de los años 30, ¿no? Así que volvemos 100 años en la historia. La discusión aquí es del fascismo. Espero un día poder discutir desarrollo de nuevo. Gracias. Gracias, Bruno. Esperamos discutir desarrollo pronto y no tener que discutir reconstrucción de la estructura social por completo en Brasil, ¿no? Ojalá pronto pasemos ese momento bastante feo de nuestra historia. Daniel, por favor, tus primeros 5 minutos de réplica y reacción a las preguntas y comentarios. Pues bueno, con respecto a lo del Producto Interno Bruto, pues en realidad no soy un experto en la materia, ¿no? Pero pues el problema es lo que capturan estos indicadores, ¿no? Es una medida estándar internacional. Y por ejemplo, una de las principales críticas es que también capturan, no diferencian, ¿no? Entre la actividad buena y la actividad mala. Entonces, una de las lecturas que yo le doy a la propuesta, a mí me parece bueno desde la perspectiva de que pueden incentivar al debate, ¿no? Del desarrollo económico. Pero también viendo las cifras del desempeño de la economía mexicana me hacen pensar otra cosa, ¿no? Pero es que es una cuestión personal, ¿no? También cómo escondemos el mal desempeño de nuestra economía, ¿no? Pero también por otra parte ves cuando recurrimos al Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Hay una broma que dicen, entra Bill Gates a un bar y todos somos en promedio millonarios, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones del producto, del debate, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Se acabó el neoliberalismo con el nuevo gobierno. Creo que uno de los éxitos del modelo neoliberal es estar ahí sin que nos demos cuenta, ¿no? Como lo planteé con esta distinción que era el punto central, ¿no? Cómo estas cuestiones están tan escondidas en el método, la teoría, los modelos que no nos damos cuenta cuando estamos aprendiendo algo como economistas, ¿no? Entonces, difícilmente se puede acabar con esto, que es una cosa que se tiene que ir de raíz. Yo creo, tampoco soy una persona, un economista que tenga una postura tan extremo, no estoy a favor de la pluralidad en la economía, ¿no? La pluralidad en la enseñanza de la economía, que te hace un economista más crítico. Y pues obviamente que es importante que el alumno conozca y pues el alumno en un futuro va a hacer política económica, y de esa manera podemos aspirar a otras, a un futuro mejor, ¿no? Respecto a la deuda, pues es siempre la pregunta, ¿no? De cómo financias, cómo pagas todos estos programas sociales. Creo que es una pregunta abierta, pero
Pues en este contexto yo creo, como mencionaba, ¿no? Son momentos excepcionales que requieren medidas excepcionales. Tampoco nos podemos apegar a todas estas cuestiones de los debates, la emisión monetaria es inflacionaria. Creo que son cosas que hay que dejar atrás, ¿no? Cuando está gente en la calle sin empleo, gente en la calle muriéndose de hambre o incluso muriéndose en los hospitales por falta de recursos, ¿no? Yo creo que es lo más inhumano traer a colación estas cuestiones ideológicas cuando estamos viendo a toda a la gente morir en la calle. Y creo que pues también en provincia, en los estados del sur, somos pues siempre los estados más afectados por estas políticas económicas, ¿no? Vemos a nivel local cómo se han este, pues volcado, ¿no? A hacer campañas, y pues es bastante triste lo que sucede en el sur del país. Pues eso sería la respuesta a las preguntas. Gracias, gracias Daniel. Te paso la palabra ahora a Diego para también sus primeras reacciones. 5 minutitos, Diego. Bueno, está viendo como algunas de las preguntas que hicieron como en el Facebook Live, que me parece que son las que van para todos digamos, para todos nuestros panelistas que nos siguen acá, que me parece importante, digamos, en este foro. Y había una pregunta bueno, que me gustaría como responder y que tiene que ver, bueno, si realmente la salida, digamos, a este paradigma va a pasar o no por cambiar un poco el modelo neoliberal. O sea, creo que esa es la pregunta, porque claramente nosotros en América Latina, después de una década de algunas políticas progresistas que surgieron como un rechazo al modelo, digamos, fracasado y dominante de los 90, después de 2014, con la crisis de los precios de las materias primas que induce un poco una crisis también política, pues se transforma completamente el panorama hasta llegar a los extremos de Bolsonaro, que ya nos describió, digamos, muy bien Bruno. Eh, y evidentemente usted puede tratar de buscar soluciones convenientes para las élites dentro del paradigma dominante, que creo que es lo que va a pasar, que no es descabellado que en unos años estemos hablando de un segundo consenso de Washington después de la crisis del COVID, que no es descabellado realmente, pero eso nos va a traer desarrollo. O sea, nuevamente nos va a sumir como en el círculo vicioso de dependencia de materias primas, mayor endeudamiento, economías centradas en servicios, en turismo, en actividades de menor valor agregado. Pero si realmente queremos plantearnos una discusión de desarrollo, tiene que replantearse la lógica macrofinanciera de nuestros países, y replantearse las lógicas macrofinancieras pasa por replantear, digamos, recoger un poco o dejar en el olvido más bien el modelo neoliberal que estaba reapareciendo con fuerza en la región. O sea, nosotros podemos ver casos como el caso de Ecuador, donde aparentemente había ganado digamos, como la alternativa a las élites ecuatorianas tradicionales, y no sucedió. Y hoy lo que vemos son una implementación de políticas tradicionales. En Colombia seguramente ya empezamos a ver Colombia más bien un país dominado por las élites y por las políticas, digamos, tradicionales pro mercado. Seguramente las soluciones, ya lo ha dicho el ministro de Hacienda o de Finanzas de Colombia, que las soluciones a la pandemia van a pasar por austeridad, por apretarnos el cinturón. Daniel lo decía, o sea, casi seguimos en la ilusión de que pensamos que el gobierno es como una familia. Entonces, claro, una familia en la crisis, ¿qué hace? Pues ahorrar, porque vienen tiempos duros, y los gobiernos lo están pensando de esa manera. Pero no es porque sea como una familia, sino porque al final hay unos compromisos financieros que son convenientes a unos actores de poder. O sea, creo que eso es un primer, digamos, punto. Entonces, yo creo que sí debe pasar, digamos, por ahí. Hay otras preguntas, bueno, muy interesantes que podemos seguir acá en el debate. Hay una que está acá en el chat y nos dice que, bueno, que si nos conviene instar a un endeudamiento con el fondo o con el banco, y que si no será así, ¿cuál es el plan, digamos, menos negativo? Acá yo creo que hay una dimensión, digamos, interesante, y es que pues muchos, digamos, de los países un poco después, incluso el mismo Fondo Monetario, después de que ha sido muy satanizado en los 90, había moderado levemente su discurso, pero pues al final son multilaterales que no te dan nada gratis, y que al final
te van a llevar siempre a que hagas reformas. No ahorita en el momento, porque ahorita en el momento, en medio de la pandemia, nadie va a decir, te vamos a privatizar la empresa petrolera de tu país, o vamos a privatizar una empresa de telecomunicaciones. Eso no va a pasar ahora, pero estos paquetes de rescate, estos paquetes de condicionalidad vuelven y juegan lo que les dije hace un momento. O sea, no es descabellado enfrentarnos a una nueva ola de privatizaciones de lo último que nos quede. Ese sería como un punto. Entonces creo que ese es el debate. Entonces no sé hasta qué punto. Claro, pues en la emergencia uno puede pensar en tener estos paquetes abiertos, pero al final la historia pasa que mientras nuestros países tengan monedas soberanas y demás, se pueden replantear otro tipo de, digamos, de elementos, o al menos un margen de flexibilidad, porque pues tenemos la restricción externa, pero sí creo que hay elementos, ¿no? Los elementos de control de capitales que poco se han discutido empiezan a ser fundamentales. Pareciera que, claro, que después de que ahorita estamos en una luna de miel y que las monedas no se siguieron devaluando más de lo pensado, pero también hay algo que dicen algunos argentinos y es muy clave. Hay muchos capitales que pueden estar entrando a la región a convertir, digamos, sus utilidades en dólares y luego se van. O sea, eso puede ser lo que está pasando. O sea, un gran flujo, digamos, de inversión a América Latina de los últimos 2 meses podría estar asociado a capitales que, o sea, a dólares que están, o sea, a dólares que están llegando a capitales que quieren llevarse los excedentes y luego irse. Entonces, lo que hay es una gran volatilidad. Entonces, creo que sí, el modelo pasa por eso. Y no sé hasta qué punto estas dinámicas de, digamos, pues si realmente el camino sea caer en el mismo círculo vicioso de la crisis de la deuda de los 80, en estos mismos círculos viciosos de la crisis de los países de la periferia europea, que al final lo que han mostrado con estas dinámicas de endeudamiento son décadas de estancamiento y lo que pasó en la Unión Europea en muchos estados, el estancamiento, lo que llaman el estancamiento secular. Tal vez también podría ser una década, pues, para América Latina de estancamiento secular, en el que las ganancias del sector minero energético se destinan al pago de la deuda que nos deja la pandemia y donde el desarrollo, pues, o lo que podamos entender como debates de desarrollo ya no van a estar en la agenda. De hecho, lo dijo Bruno, puede ser mucho más dramático porque los debates pueden ser más contra las libertades básicas, contra los derechos sociales básicos que las agendas, digamos, populistas de extrema derecha empiezan a imponer en el continente. Excelente, gracias Diego. Y justo se nos llega una pregunta para Bruno, retomando esa idea de Francesca Savoia, pregunta para Bruno si es posible hablar de fascismo en Brasil sin organización corporativa de los sindicatos e integración de las masas en el Estado. Antes de dar paso a la segunda ronda de preguntas y comentarios, yo quisiera registrar y agradecer las preguntas e intervenciones y ya disculparme también si mi esfuerzo de síntesis atropellé ahí alguna de las preguntas que Diego hizo por retomar integralmente, ¿no? Entonces quisiera agradecer a Karen, a Héctor Gamino, a Alejandro Pavón, Daniela Pureco, Itzel Ávila, José Antonio Molina, Jaime Pineda y Francesca Savoia, que nos mandaron preguntas aquí por el chat y por el Facebook, ¿no? Dando paso a la segunda y última ronda de preguntas y reacciones con esa que ya le había lanzado a Bruno, yo quisiera preguntarles la opinión de cada uno de ustedes, así de manera bastante puntual, ¿qué les parece la propuesta de la CEPAL? Porque alguien también por ahí por el chat estaba regresando a esa idea que la CEPAL no está hablando exactamente de un regreso a la normalidad, sino que de una reconstrucción, vaya, ¿no? De aprovechar ese momento como una reconstrucción. Y en ese sentido, otra propuesta de la CEPAL que viene de la mano ahí con el carácter emergencial es el ingreso básico universal. ¿Ustedes qué opinan del ingreso básico universal como medida ante la emergencia, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda y última que yo quisiera hacer es que como hay muchísimos alumnos de economía que nos están acompañando, y quizás para ir cerrando con una nota un poquitín más solar y luminosa ahí, ¿qué recomendaciones de lectura? Bruno también ya se adelantó y nos recomendó a Polanyi, que le está ayudando a entender un poco de la realidad actual. Pero ¿qué recomendaciones de lectura ustedes nos pudieran hacer? Y ahora sí, regresamos con el mismo orden. Bruno, igual 5 minutitos. Ok,
muy buenas cuestiones de nuevo, empezando por la del fascismo. De hecho, es un debate en Brasil, en el mundo, yo creo, ¿no? Si es posible o no llamar esta nueva ola de extrema derecha de fascismo, ¿no? Y no es fácil la respuesta, ¿no? Sería más para los cientistas políticos, pero yo dejo aquí mi opinión, que bueno, y hay un libro ya que es para recomendaciones de lectura, de Enzo Traverso, que es justamente las nuevas fases del fascismo, algo así. Entonces no es el mismo, ¿no? Fascismo, la historia no se repite, pero hay elementos, por lo menos, de fascismo, ¿no? Por ejemplo, la idea de construir un grupo responsable por todos los males de todo lo que se pasa en el país. Lo hizo Hitler y lo hace Bolsonaro. Todo lo que se pasa de mal en Brasil es la culpa, ¿no?, del Partido de Trabajadores. Y ahí estimular el odio, ¿no? De una manera también que las personas que van adheriendo lo hacen con el espíritu de también entrar de forma militante en ese combate, incluso para denuncias, ¿no? Para hacer denuncias contra sus vecinos, contra eso, es parte del fascismo, ¿no? Y se pasó también en Brasil como ese, como entrar, diseminar en la población. Es verdad, y la pregunta lo decía, ¿no? Y es una buena pregunta, no está todavía en los sindicatos, de hecho, y no está todavía en la población brasileña. Y eso es importante de decir, la población brasileña no es fascista, claro que no. Cuando en las elecciones, ¿no?, yo salí en las calles para hablar con las personas, estaba muy claro, ¿no? Las personas decían, voy a votar por Bolsonaro porque quiero un cambio. La persona estaba triste con su situación y de su familia, ¿no? Porque teníamos ya una crisis hacía ya 4 años y quería cambiar. Y entonces esta fue la motivación de por lo menos los 70% de los que votaron por Bolsonaro, ¿no? Y claro, hay 30%, ahí sí que no hay disculpa, que tal vez sean fascistas, pero no la población en general. Pero entonces la persona que hizo la pregunta tiene razón que es diferente. Y ahora el miedo de los que, como yo, estamos en la oposición de Bolsonaro es justamente que con las políticas sociales él empiece y está empezando a tener más poder o más legitimidad o popularidad entre la población más pobre. De hecho, las políticas sociales no son un éxito suyo. De hecho, lo que quería era que las políticas sociales fueran con la mitad del valor que al final el Congreso hizo que el valor sea $120. Por Bolsonaro sería 60, pero bueno, las personas reciben ese ingreso y viene del gobierno central. Así que hay un poco una transición en la popularidad de Bolsonaro, con personas más ricas que dejan Bolsonaro y los más pobres empiezan poco a poco a apoyar más a Bolsonaro. Esto es peligroso, muy peligroso, y los cientistas políticos aquí están intentando acompañar, ¿no? Pero, claro, la crisis está establecida, este año será terrible desde un punto de vista económico y social, la tasa de paro, todo lo que discutimos aquí, ¿no? Entonces, la realidad concreta tal vez haga que Bolsonaro no logre diseminar su popularidad entre las masas, lo que sería dramático. Ingreso básico universal, yo sería totalmente de acuerdo, yo estaría totalmente de acuerdo. Es una vergüenza que tengamos en el mundo gente con hambre, ¿no? Y sobre todo en esa situación actual, simplemente no es posible que las
personas tengan empleo, ¿no? Así que yo estaría totalmente de acuerdo que, mismo en países donde el PIB per cápita no sean tan grandes, ¿no? Pero que haya un ingreso básico universal. Y bueno, yo creo que hablé los 5 minutos, dejo las otras preguntas para mis colegas. Gracias, Bruno. Daniel, tus 5 minutos y aprovecho para encajarte ahí una preguntita más que acaba de aparecer en el chat, que es si la pobreza retornará como tema sobre la desigualdad. Daniel, Bueno, 5 minutos. pues sobre el ingreso básico universal, creo que bajo las circunstancias actuales, yo creo que es pues una única salida, porque se les está pidiendo a la gente quedarse en sus casas, ¿no? Piensas también, bueno, otra cosa que me viene a la cabeza es la garantía de empleo, pero el problema es en dónde empleas a esa gente si los estás exponiendo, ¿no? a adquirir el virus. Pero pues también están los trabajadores esenciales, ¿no? Entonces, puede haber quizá una mezcla de las dos cosas, aunque el ingreso básico, la renta básica universal se me hace pues una salida. Pienso también del caso de Chiapas, ¿no? Toda la gente que depende del día a día, ¿no? Que tiene que salir a sus casas para tener un ingreso y se le pide quedarse en sus casas. Me quedó muy en la cabeza un comentario de una señora en Mercado Tuxtla diciendo, con que me den 80 pesos, me quedo en mi casa, ¿no? 80 pesos al día, ¿no? Entonces, la gente, no sé, es una coyuntura muy distinta, ¿no? Bueno, y recomendaciones de lecturas, pues yo, para el desarrollo, me gusta mucho leer a Ha-Joon Chang, ¿no? También, bueno, ¿cómo se llama? Reclamar el desarrollo es uno de los libros que más me gustan de él. También a Jaime Ross tiene un libro con el mismo título parecido. Y la pobreza retornará como tema sobre la desigualdad. Pues yo creo que la pobreza es un tema del actual gobierno, ¿no? Es un tema que tratan bueno, yo creo que de todos los gobiernos, ¿no? Siempre he pensado que los gobiernos en sus diagnósticos nunca están mal, el problema es la forma en la que se actúa, ¿no? La forma en la que quieren atacar la pobreza siempre ha estado, ¿no? El problema es que es un instrumento que han utilizado, bueno, lo veo como el discurso que han utilizado es para mantenerse, ¿no? En el poder. Y pues el ingreso básico no detonará la inflación de los básicos. Es difícil de contestar. Ahí dejaría mi participación. Gracias, gracias, Daniel. Diego. Bueno, Mónica, bueno, pues digamos que sobre la primera pregunta del ingreso básico universal, pues yo al igual que Daniel y que uno considero que es una herramienta cuando tú al final no tienes los mecanismos de que la gente trabaje. Realmente estos debates de ingreso básico universal, cuando uno los mira, si ustedes recuerdan el referendo que hubo en Suiza, que no era en un momento de crisis, pues tiene que ver con que una gran parte ya del crecimiento se da en sectores donde no se necesita tanto trabajo, pero pues igual la gente tiene que consumir, o sea, tienen que comprar de alguna manera, entonces un ingreso, pero para todos los ciudadanos, o sea, un poco, y creo que ese es un poco el riesgo de hablar de ingreso básico universal en nuestra región, y es que muchos de los políticos de turno lo convierten en un ingreso básico, pero focalizado, que se termina siendo muy similar a las políticas de transferencias condicionadas. Esa es un poco como la angustia, digamos, que yo siento, pero pues estoy de acuerdo, tienen que existir dinámicas de ingreso básico universal cuando no hay fuentes de ingreso, en este caso por la pandemia, pero un poco en la idea original del ingreso básico universal con las transformaciones del mundo del trabajo, cuando realmente
si vamos al caso extremo donde toda la producción pues la hacen los robots, pues ¿quién va a comprar las cosas? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Entonces hay dos caminos. O nos vamos a los mecanismos de empleos de última instancia. En general, digamos, muchos de los keynesianos no les gusta no les gusta el tema del ingreso básico universal porque en algunos países puede abrir como una puerta a que yo a usted cuando le entrego un ingreso, digamos, básico, pues me desentiendo de los derechos sociales para que usted con esa transferencia que le doy, usted compre todos los servicios. Entonces, puede ser como el riesgo que aparece, digamos, muchas veces con el debate, pero si al final uno lo respalda un poco como una idea de derecho ciudadano, pues no está mal. En el caso de la pandemia, yo estoy de acuerdo, se va a implementar en América Latina, pero los gobiernos, según su orientación política, lo van acomodando. Entonces, hoy es normal oír de hablar de ingreso básico universal, digamos, gobiernos como el de Colombia, que están muy en una línea en la derecha del espectro político, y algunos otros gobiernos en la izquierda, en lo que uno puede llamar, pues como es más a la izquierda política, pues lo hablan, pero a la hora de la implementación surgen, bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Pero creo que sí es una reflexión que hay que hacer y es clave. La otra pregunta que está allí, que sí, que me parece muy importante, sobre si la pobreza retorna como tema de desigualdad, esto es algo clave, porque en la agenda, digamos, de muchos países e incluso de América Latina, precisamente estos programas de transferencias condicionadas permitieron sacar a mucha gente, al menos estadísticamente, de la pobreza, poniéndolos con el ingreso de la transferencia un poquito por encima de la línea de la pobreza, y eso lo que permite, pues al final, es tener unas estadísticas que en general en una gran parte de la región cayó la pobreza. Entonces, como que ya muchos... de hecho, en la agenda de muchos es como el tema de la pobreza, la hemos disminuido, era como los grandes logros de la agenda, tanto de los espectros políticos diversos en América Latina que hubo. Sin embargo, con la caída de las rentas petroleras, ya la pobreza ya había estado volviendo a aumentar en la región, pero no estaba en el centro del debate, porque el centro del debate en los últimos años había sido, digamos, la desigualdad. Pero no es descabellado lo que nos decía Karen acá en el chat. Es posible que sí, o sea, es posible que el tema de la pobreza vuelva a privilegiarse, pero pues son dos cosas, digamos, pues diferentes. Es posible que las políticas neoliberales hoy en día se interesan mucho en la pobreza, pero no en la desigualdad. Entonces, esto puede ser parte de ese circuito vicioso de volver hace 20 años, cuando teníamos coeficientes Gini, que aún los tenemos en países como Colombia, de 0.56, 0.57, donde eso es un tema secundario. Por allá más adelante, eso es de los países avanzados. Acá lo que hay que solucionar es pobreza. Entonces, nuevamente entramos como en ese circuito vicioso. O sea, y esa es como la angustia, porque al final las políticas de comienzo de siglo se centraron mucho en reducir pobreza, lograron reducir pobreza con transferencias condicionadas, pero no una reducción de pobreza estructural, sino más bien una reducción de pobreza estadística, una reproducción, digamos, una reducción de pobreza. Bueno, en algunos lugares como Brasil seguramente tuvo un mayor impacto porque no solo fueron transferencias, sino hubo avances en educación, en mucho más, pero en otros países como Colombia al final se redució mucha pobreza con transferencias, con inclusiones al sistema financiero y endeudamiento. Entonces, no es tan claro. Pero yo sí estoy de acuerdo con Karen. Creo que si se pensábamos que ahora el tema de desigualdad era el que iba a volver a la agenda, creo que va a volver a desaparecer de la agenda. Creo que esas serían como pues las intervenciones pues las respuestas a las preguntas, ¿no? Me parece bien, y pues les agradezco mucho, mucho, mucho a Bruno, a Daniel y a Mónica y al Instituto de Investigaciones Económicas pues por esta labor. Siempre ha sido muy plácido visitarlos en la UNAM de manera real o de manera virtual. Gracias miles, Diego. Sobre la hora, yo creo que un poco con que Diego dijo al final, tenemos ahí, se me vino a la cabeza un libro de una recopilación de artículos de Laura Carvalho que dice La Valsa Brasileira, y nosotros aquí parece que estamos delante de un tango cumbia latinoamericano que medio raro, que es un pasito hacia adelante, que fueron los 10 años de sistemática pues avance en la lucha contra la pobreza, y 2 pasitos hacia atrás, que es un poco lo que nos espera, tristemente nos espera ver el resto de ese año y los años que vendrán, ¿no? Entonces yo creo que me parece ese tipo de discusión que estamos teniendo acá, si, cómo repensar y cómo reacomodar en el contexto actual una agenda para el desarrollo y
cuáles serán los obstáculos que esa agenda puede venir a tener, es parte de la tarea de los economistas críticos de la región mismo, ¿no? Nuestra masa crítica pensante y que que nos estamos haciendo esas preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de una reflexión que apenas va arrancando, va empezando, que tenemos que seguir dándole por, por un horizonte mejor en los años que siguen, ¿no? Entonces, le agradezco un montón la participación de nuestros panelistas, de Bruno, de Daniel, de Diego. También ahí en el chat de la sala del Zoom les puse una liga para los libros del IEC, para si pueden darse una vueltecita y ver los libros del instituto. El Departamento de Ediciones está haciendo un esfuerzo tremendo de dejar disponible electrónicamente los trabajos de investigación de los académicos del IEC y ojalá disfruten ese material. Y además les invito a que sigan acompañando la página del instituto para que podamos seguir en diálogo, en ese diálogo fructífero y que nos pueda dar un panorama un poco más claro de ese rompecabezas latinoamericano y de cómo la región, de forma distinta y conociendo un poquitín más a detalle qué variación, qué mix de política cada país está logrando hacer, nos permite reflexionar sobre nuestro país, ¿no? Entonces, da esa perspectiva comparativa que yo creo que también es bastante rica en términos de sugerencia de política pública, ¿no? Y sin más, se terminó la sesión. Muchísimas gracias a todos de la sala del Zoom y de los que nos acompañan por Facebook y que tengan bonita tarde. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Mónica, que estén todos. Bueno, una cosita, solo dos recomendaciones. Ándale, ándale, Diego, ándale, tú suéltalo, suéltalo. No, solo ahora que olvidé dar como unas recomendaciones. Creo que cuando se Ándale, plantea adelante. todo este tema, digamos, de cómo vamos a financiar muchas cosas, hay un artículo bonito de finanzas funcionales en el trópico de Matías Bernengo, Esteban Pérez, los maestros de Bruno, de Daniela Prates, digamos, son muy claves, y los videos tal vez algunos videos de Hajun Chang, que ya lo mencionaron, hay unos videos ilustrativos en iNet que vale la pena. Solo quería decir eso cortico para no alargarnos y muchas gracias de nuevo, Mónica. Gracias miles. Y es que ya les iba a pedir una novelita de recomendación, pero ahí sí que nunca vamos a terminar esa sesión de hoy, ¿no? Pero gracias miles una vez más a todos y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mónica. Y a todos. Bye. Chao.